fuerte amén. Hebreos 9:27. Y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Poderoso Dios, te damos muchas gracias. Gracias porque nos permites estar una vez más, Padre Santo, reunidos. Tal vez a la distancia, pero estamos reunidos en el Espíritu, Padre glorioso. Todos creemos en ti, Dios poderoso, y donde quiera que estamos creyendo que en esta tarde tú nos vas a hablar, bendito Dios. Prepara nuestros oídos, prepara mis labios, y que esta palabra, Dios poderoso, haga eco en nuestras vidas, bendito Dios. Te bendecimos, te exaltamos, porque tú eres bueno, y te damos muchas gracias, Dios poderoso. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Tomen sus lugares, hermanos. Nos da mucho gusto, hermanos, que ya estamos de regreso. Y en esta tarde, hermanos, vamos a hablar un poco de la muerte. Puedo decir, hermanos, en estos 2 meses, en este lapso de 2 meses, hemos podido experimentar la muerte de cerca. Y en esta tarde, hermanos, quiero hablar un poco de la muerte. Realmente, ¿qué es la muerte? La muerte es parte de la vida. Y cuando decimos vamos a hablar un poco de la muerte, es porque la verdad de las cosas, hermanos, vamos a hablar solamente un poco de la muerte. Porque en realidad, hermanos, ¿qué podemos saber de la muerte si de la vida sabemos muy poco? Para muchos, hermanos, la muerte es un misterio. Para muchos la muerte es, incluso muchos ni siquiera quieren que llegue. A muchos ni siquiera les interesa qué es la muerte. Pero la muerte, hermanos, es parte de nuestras vidas. Les estaba diciendo, hermanos, que en este poco tiempo de 2 meses nosotros pudimos experimentar. Lamentablemente, hermanos, cuando mi madre murió no pudimos ir. Pero cuando mi suegro murió, hermanos, pudimos estar presentes. Estuvimos, se puede decir, en el último suspiro. Estábamos presentes. Pero en realidad, hermanos, ¿qué piensa la gente de la muerte? Si usted busca, hermanos, en un diccionario, inmediatamente va a encontrar el fin de la existencia. Para mucha gente eso es el fin de la existencia. Ya se acabó, hasta aquí terminó todo. Pero muerte, hermanos, en el aspecto bíblico tiene otro significado completamente contrario. Para la Biblia, hermanos, un muerto es alguien que está separado de Dios. Porque hay mucha gente, hermanos, mucha gente en el mundo que existe, pero muchos solamente existen, no viven. Porque la Biblia, hermanos, dice que muertos son aquellos que están separados de Dios. Qué bueno, hermanos, que usted y yo estamos tratando de acercarnos a Dios. El otro concepto de muerte es una separación. Una separación del cuerpo, del alma y el espíritu. Y hay muchos puntos de vista, hermanos, en todos los aspectos. Hay muchos puntos de vista de la gente, en los aspectos religiosos, en los aspectos tradicionales, en los aspectos científicos, en los aspectos médicos. Hay muchos puntos de vista, hermanos, cómo la gente califica lo que es la muerte. En el aspecto religioso, hermanos, muchos
Dicen que el que muere se va derechito al cielo. Otros dicen que se queda en la tierra. Las tradiciones, hermanos, las creencias de la gente tienen diferentes aspectos, pero al final de todo, hermanos, llegamos a la misma conclusión. Estamos llegando a una misma conclusión. Los científicos, hermanos, los médicos, han investigado qué realmente hay detrás de la muerte. Y parece que estamos llegando, hermanos, a una conclusión de poder decir todos juntos que después de la muerte física hay vida. Después de la muerte hay vida. Esto quiere decir vida sobre vida. Yo sé que a veces tal vez a nuestra mente humana le cuesta entender esto, hermanos. Nosotros, por medio de la palabra, yo creo que ya hemos entendido un poco, hermanos, qué realmente hay detrás de la muerte, aunque no en plenitud, pero estamos entendiendo, hermanos, porque oímos textos como cuando Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando Pablo dice esto, hermanos, entendemos que morir es ganancia. Y yo creo que todos queremos ganancia. Pero también oímos, hermanos, que Jesucristo en unas ocasiones, hermanos, Jesucristo repitió. Por ejemplo, en Juan 5:24, hermanos, Jesucristo dijo. En Juan 5:24, hermanos, Jesucristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense lo que Jesucristo dijo, hermanos, de cierto os digo. Prácticamente Él está diciendo, créanme lo que estoy diciendo. El que oye mi palabra, específicamente, hermanos, el que oye mi palabra y cree al que me envió, específicamente, Jesucristo, cuando Jesucristo hablaba, hermanos, hablaba muy específicamente. El que oye mi palabra, claro, el que no la oye y menos creerla, no entra a este grupo, pero dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Vida después de la muerte. Dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No de vida a muerte, porque nuestra lógica humana, hermanos, pensamos que vivimos primero y después morimos. Pero aquí, hermanos, Jesucristo nos explica que después de muertos todavía hay una vida. Eso es lo que nos está queriendo decir, que dice, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Entonces Jesucristo, hermanos, habló claramente. Lamentablemente, hermanos, mucha gente no ha leído la palabra, mucha gente no ha oído la palabra, y siguen pensando, hermanos, que la muerte es el fin de la vida. Nosotros que hemos oído y hemos creído la palabra, creemos que después de la vida sigue la vida. Después de la vida sigue la vida. Y por eso, hermanos, para nosotros no debe de ser, hermanos, no debe de ser como algo raro o como un misterio, sino debe de ser, hermanos, debemos entender que primeramente, como leíamos en Hebreos 9:27, que Dios lo estableció. Dice, de la manera que está establecido por Dios, que los hombres mueran una sola vez. Tenemos que morir.
Eso tenemos que entenderlo. Ahora que estamos en vida, tenemos que entender, hermanos, que un día va a llegar la muerte. Pero que no nos tome por sorpresa. Porque dice, tenemos que entender que Dios estableció la muerte. Y contra la voluntad de Dios, realmente, ¿qué pudiéramos hacer, hermanos? Ante la muerte, hermanos, ni los logros académicos, ni los logros de conocimiento, ni los mejores doctores, ni la mejor medicina, nada puede salvarnos. Porque Dios estableció, hermanos, de que usted y yo muéramos una sola vez. Pero vale la pena, hermanos, también entender que después de la muerte, como dice Hebreos 9:27, y después de esto, el juicio. Esto quiere decir, hermanos, que viene un juicio después de la muerte. No antes de la muerte, después de la muerte. Entonces eso quiere decir, hermanos, que la vida continúa, pero ahora, hermanos, en otra dimensión, en otra forma de vivir. Ahora ya no vamos a ser seres carnales como somos ahora. Vamos a ser transformados, dice la palabra de Dios. Entonces Jesucristo mismo, hermanos, dijo que de muerte a vida. Pero también, hermanos, en otra ocasión, en Juan 11:25, hermanos, si usted busca en Juan 11:25, también podemos ver otra declaración, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Juan 11:25. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en Juan 11:25, Jesucristo hablando, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y una vez más, hermanos, podemos recalcar que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue específico. Dijo, el que cree en mí. Por eso vale la pena, hermanos, creer en Jesucristo. Porque si usted y yo creemos en Jesucristo, aunque estemos muertos físicamente, estamos vivos en el Espíritu, hermanos. Estamos vivos, nuestra alma estará viva. Dice, y sigue diciendo, y dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y todavía con tanta seguridad, hermanos, les pregunta y les dice, ¿crees esto? Parece sencillo, hermanos. Yo creo que la clave es solamente creer. Para nosotros los que hemos creído, hermanos, es tan fácil entender y decir, pues yo creo. Yo creo, yo creo, yo creo. Toda la gente podrá decir yo creo. Pero no es algo, para nosotros es fácil entender creer solamente. Pero para la gente que no ha querido creer, hermanos, porque ¿cómo no vamos a creer, hermanos, si son promesas de Jesucristo? ¿Cómo no vamos a creer, hermanos, si Jesucristo mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces se han hecho, hermanos, muchas especulaciones, se han hecho muchas. Le digo que la gente, ya sea por religión, ya sea por tradición, ya sea por ciencia, o por lo que sea, hermanos, la gente sabe. En su ser, hermanos, hay un alma que sabe. Pero a veces el cuerpo, el entendimiento humano no lo deja. Porque si usted se fija, hermanos, en las religiones, mucha gente habla y dice, pues ya se fue al cielo. Por no decir, ya se fue al infierno. Porque yo creo que a quién le gustaría, hermanos, decir, mi familiar o mi papá, mi mamá, mi hermano o mi tío, ya se fue al infierno. ¿A quién le gustaría decir eso? Entonces, tenemos que decir, ya se fue al cielo. Pero ¿realmente estamos seguros realmente de que esta persona fue al cielo? Nosotros como seres humanos, hermanos, que quedamos, no podemos asegurar de que fue al cielo, porque dice la palabra, después de esto, un juicio.
Y eso es lo que dicen las religiones. En las tradiciones, hermanos, si usted conociera, hermanos, las tradiciones, por decir, las tradiciones egipcias, las tradiciones náhuatl, las tradiciones mayas, las tradiciones de los antepasados, de los ancestros, hermanos, mucha gente, cuando enterraban el cadáver, hermanos, mucha gente les ponía agua, les ponían maíz, les ponían ropa, les ponían cosas al cadáver. ¿Por qué les ponían todo eso? Porque en sus mentes, hermanos, pensaban que ese muerto, que ese cadáver, en la otra vida iba a sembrar, iba a cosechar, se iba a cambiar. Le mandaban sus mejores zapatos, le mandaban su sombrero. Y eso es lo que piensa la tradición, hermanos. Pero realmente, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña, hermanos, que después de esta muerte física, hay una vida y una vida eterna, hermanos. Pero para poder obtener esa vida eterna, hermanos, hoy vamos a hablar solamente, hay muchísimas características de cómo obtener esa vida eterna, pero hoy solamente el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y cómo podemos saber, hermanos, realmente, cómo podemos saber qué es lo que Dios enseña acerca de la muerte? Bueno, en la muerte de Jesucristo, hermanos, cuando Cristo murió, yo creo que todos sabemos, hermanos, de que Cristo era 100% hombre, como usted y como yo. Fue tentado, hubo tentaciones a él. Jesucristo fue 100% humano. Y dentro de su humanidad, hermanos, él tenía cuerpo, alma y espíritu. Pero también, hermanos, era 100% o es 100% Dios. Y en su muerte, hermanos, nos dejó un ejemplo grande. Un ejemplo grande. Cuando Jesús muere, hermanos, lo llevan a la cruz y ahí en la cruz muere. Lamentablemente, hermanos, las religiones le tienen una reverencia más a la cruz, más reverencia a la cruz que al Cristo mismo. Pero la cruz, hermanos, fue solamente un instrumento, fue un objeto usado para que Cristo muera. Pero no es que vayamos a reverenciar a la cruz. Pues Cristo muere, hermanos, en la cruz. Inmediatamente, hermanos, yo creo que usted conoce la palabra, dice que José de Arimatea va y agarra el cuerpo y lo ponen en un sepulcro. El cuerpo va al sepulcro, porque la Biblia dice, hermanos, que lo que viene del polvo, regresa al polvo. Los científicos, hermanos, se preocupan porque en la tierra hay propiedades, hay minerales, hay químicos, hay tanta cosa en la tierra. Y se sorprenden, hermanos, cuando descubren que el cuerpo tiene las mismas propiedades. En el cuerpo encuentran mercurio, en el cuerpo encuentran propiedades que la tierra tiene y se preguntan ¿por qué? La respuesta está en la Biblia, hermanos, porque nosotros somos tomados del polvo. Pero la Biblia dice, hermanos, que si fuimos tomados del polvo, al polvo regresamos. Entonces Jesucristo, hermanos, el cuerpo de Jesucristo no viene del polvo, pero como en representación a la humanidad, hermanos, el cuerpo de Cristo fue al sepulcro. Y el Espíritu, hermanos, cuando Cristo estaba en la cruz, levanta sus ojos al cielo y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, el espíritu nuestro, hermanos, nuestro espíritu vuelve a Dios. El espíritu vuelve a Dios. El cuerpo vuelve a la tierra. El espíritu vuelve a Dios. Pero el alma, hermanos, el alma tiene que presentarse ante el juez y entregar cuentas, hermanos. Por eso yo creo que mientras estamos en esta vida, hermanos, lo que tenemos que cuidar es el alma.
es el alma, porque el alma, hermanos, tiene que llegar un día a la presencia de Dios, entregar cuentas, hermanos, realmente qué hicimos. Entonces, aquí, hermanos, si yo les estoy hablando, hermanos, hoy de la muerte, es porque les decía que en estos 2 meses, hermanos, hemos estado experimentando muertes tan cercanas, hermanos, que podemos decir, sinceramente, hermanos, nosotros ante la muerte no somos nada. Pero podemos decir, hermanos, como Cristo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Si usted y yo, hermanos, humanamente vemos la muerte es poderosa. Pero si usted y yo vemos la muerte bíblicamente, hermanos, Cristo venció la muerte. Y si Cristo venció la muerte, hermanos, usted y yo también podemos vencerla. Solamente viene siendo como un paso hacia otra dimensión, hacia la vida eterna. Eso es la muerte, hermanos. Por eso yo creo que no podemos, hermanos, tenerle miedo. Al contrario, podemos conocer realmente qué hay detrás de la muerte. Hay una vida eterna, hermanos. Y si hablamos de la vida eterna, hay muchas promesas, hermanos. La Biblia dice que allá no habrá dolor, que allá no habrá enfermedad, que allá no habrá llanto, que allá es solamente, hermanos, 24 horas adorando y glorificando al Dios poderoso, al Dios el creador del cielo y de la tierra. Allá solamente, hermanos, es alabanzas a Dios. Pero también podemos entender, hermanos, que la otra parte que no creyó, la otra parte que no quiso hacer caso a la palabra de Dios, la otra parte que no puso atención, hermanos, realmente qué hay después de la muerte. La Biblia dice, hermanos, que también hay condenación. Por eso yo creo que el trabajo nuestro, hermanos, es anunciar y seguir anunciando, diciendo a la gente que hay una vida eterna, que Cristo vino, venció la muerte, y como venció la muerte, usted y yo también podemos vencerla, hermanos. Pero necesitamos acercarnos a Dios y cuidar nuestra alma, decirle al Señor, Señor, tal vez con mi humanidad, tal vez no pueda. Pero como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si usted y yo, hermanos, entendemos ese concepto, la muerte solamente viene a ser un paso a la vida eterna. Porque nosotros, hermanos, como seres humanos, a veces no entendemos con claridad, hermanos, las cosas. Se cuenta que alguien murió y cuando estaba el cadáver ahí ya casi para ser enterrado, la esposa lloraba desesperadamente. Lloraba tanto, hermanos, que decía, me quiero morir. Gritaba desesperadamente y decía, me quiero morir, y se puso histérica. Los que estaban alrededor solamente la miraban y decían, pobrecita señora, también se quiere morir. Entonces esta señora, como estaba tan histérica, tan desesperada, tan descontrolada, en todos esos movimientos se resbaló y cayó a la tumba también. Y cuando cayó a la tumba, inmediatamente reacciona y dice, sáquenme de aquí. Somos controversiales, porque a veces no entendemos, hermanos, el concepto de la muerte. Pero yo creo que lo vamos a ir entendiendo poco a poco, hermanos. Poco a poco, y más cuando nos damos cuenta que detrás de la muerte hay una vida eterna. Su nombre lo dice, es eterna. Eternamente felices o eternamente en condenación, hermano. Yo creo que hoy que tenemos vida física, podemos discernir y podemos entender, hermanos. Podemos ir acumulando, pero acuérdese que no es por nuestras obras, es por fe solamente. A eso vino Jesucristo, hermanos, a darnos vida y vida en abundancia. Así que póngase de pie, hermanos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, hermanos, que nos permite una vida como esta.
Poderoso Dios, te damos muchas gracias. Gracias porque abres nuestro entendimiento, Dios poderoso, y nos pones a pensar, bendito Dios, de que después de esta vida hay una vida eterna. Ayúdanos, bendito Dios.